Saludos compañeros y compañeras, hoy vamos a hablar sobre el método sociológico. Primeramente empezaremos con un concepto de método, método y ciencia, el problema filosófico del método, métodos sociológicos, reglas del método sociológico, explicación sociológica y por último las leyes sociológicas. Concepto de método. ¿Qué es el método? Según Ferreter Morar, método significa seguir un camino y también una persecución. Es una investigación con un plan prefijado y con reglas determinadas y aptas para conducir al fin propuesto o lo que se desea. Esto proviene de dos términos, meta, que significa hacia, y eidos, que significa camino. ¿Qué es el método y la técnica? El método es el camino y la técnica el arte de recorrer ese camino. También podemos decir que la técnica no es simplemente un modo de pensar, sino también de hacer. Según Valdeor, ¿qué es el método y la ciencia? Según este autor, el método y la ciencia son un todo y se complementan entre sí. El método hace a la ciencia. Pero según Mounier, ¿qué es el método y la ciencia? Según este otro autor, es acercar y confrontar los fenómenos descritos, descubrir sus semejanzas, agruparlos en géneros y también en clases. También es dar una explicación de sus conformidades y diversidades. El problema filosófico del método. El problema filosófico del método más importante es el de la relación entre el pensar y el ser. ¿Pero qué es la lógica? Estudia las formas y principios generales que rigen el pensamiento humano. La lógica formal dialéctica. Esta estudia los actos del pensar y tenemos tres leyes en esta, que son: uno, el principio de identidad; segundo, el principio de contradicción; y el tercero, el principio del tercer excluido. Además, la ley dialéctica se basa en los constantes cambios. Los métodos sociológicos. La sociología, al no ser una metafísica de la realidad, sino una ciencia experimental de los hechos sociales, recurre a una serie de enfoques metodológicos para estudiar a la sociedad y ver cómo se comporta esta. El método monográfico. Es la descripción atenta y minuciosa de casos particulares convenientemente elegidos. Esta corresponde a la escuela monográfica de Federico Leplay. Método histórico y método estadístico. El método histórico. Este estudia los hechos sociales en el marco del desarrollo histórico y estudia las diferentes etapas. A través de la historia, comparaciones entre el pasado y el presente. Método estadístico. Es el conjunto de prácticas técnicas para la recolección, calificación, análisis e interpretación de series de datos numéricos. También trata de la cuantificación de hechos sociales que se presenta en cierta homogeneidad. La sociometría. Este es un conjunto de procedimientos para medir en términos cuantitativos y diagramáticos las atracciones y repulsiones en las relaciones interpersonales. También para estudiar los grupos sociales utiliza el psicodrama y el sociodrama. Método etnográfico. Estudia a los pueblos indígenas para encontrar similitudes y diferencias en sus creaciones culturales y desarrollo. Las encuestas sobre la opinión pública. Consiste en efectuar una consulta a un determinado grupo o toda la población sobre determinada investigación, descripción objetiva, particularizada y lo más exacto posible de todos los factores. Las reglas del método sociológico. Regla de lo concreto. Esta regla establece que la investigación debe partir de fenómenos concretos, de la observación directa o indirecta de la realidad social. Regla de la ignorancia consciente. Es admitir de principio el sentimiento de ignorancia, desechar todo concepto que haya podido formarse empíricamente sobre los fenómenos sociales. Regla de la objetividad. La sociología debe adoptar frente a la realidad social una actitud de objetividad científica. Regla de la determinación del hecho. Consiste en delimitar lo más exacto posible un orden de hecho. Regla de la totalidad ligada.
Mauss dice, en una sociedad nada puede comprenderse, si no es en relación al todo, a la colectividad entera y no a las partes separadas. No existe ningún fenómeno social que no sea parte del todo social. La explicación sociológica. El papel de la ciencia no consiste solo en describir los fenómenos sociales, sino explicarlos fundamentalmente. La explicación sociológica debe plantear tres cosas: tipos de hechos sociales, las causas de los hechos sociales, las leyes sociales que generan estos hechos. Las leyes sociológicas. Leyes de estructura. Establecen la existencia sociológica como la biología de correlaciones orgánicas entre diversos elementos de un mismo tipo. Leyes de evolución. Pueden incluir leyes de filiación de tipos bajo su enfoque. Es posible afirmar ciertas secuencias tal como el orden económico y el paso de la industria doméstica a la industria fáril, de la costumbre religiosa a la costumbre jurídica y de aquí al derecho estricto, de la confederación de tribus y luego a la nación y luego al Estado. Leyes estadísticas. A través de estas leyes podemos aprender la especificidad de lo social, que no se reduce ni a la acción de los individuos.